Bien, durante la Edad Media se dan diferentes tipos de géneros literarios, pero los más representativos sin duda es lo que se conoce como cantar de gesta, que es estos poemas épicos que narran las aventuras de los caballeros y se escriben más o menos de la siguiente manera. O sea, los primeros escritos en francés se refieren a asuntos religiosos y a lo que tiene que ver con los héroes guerreros, lo que es propiamente el cantar de gesta, ¿no? Como estas aventuras, estos relatos sobre las gestas heroicas de ciertos personajes. Entonces, se da esta conexión entre lo que se conoce como los cantares de santo y los cantares de guerreros o cantares de gesta, porque pues tienen en común que son los primeros ideales del hombre que se proponen a la admiración e imitación del público medieval y se escriben pues en esta lengua romance francés. Realmente en la Edad Media pues todavía Francia constituía una población plurilingüe, porque el latín era utilizado por todos los clérigos y en el sur se hablaba la lengua doc y en el norte la lengua doil. Ajá. Pero entonces estas narraciones épicas de estas aventuras constituían pues la principal expresión artística y literaria de la época. Entonces tenían en común que eran narraciones o relatos cantados de tipo largo. Uh-huh. Eran principalmente, o sea, eran ampliados. El santo era visto como un soldado de Cristo y el caballero ponía a menudo su espada al servicio de la fe. Por lo tanto, eh, pues eran equiparables, ¿no? Los santos con los caballeros. Los moldes métricos y musicales eran pocos variados, o sea, digamos que había como un sonsonete que se repetía constantemente y que la gente estaba habituada a, a escuchar ese tono. Entonces, los relatos agiográficos llegan a la Galia en el siglo VI. Ajá. Lo agiográfico tiene que ver con las vidas de santos. Su evolución va de la vida del santo, el milagro, el cuento devoto y la adaptación francesa de la Biblia. Es decir, todas estas son las características del cantar de santo que aparecen en el siglo VI, cuya evolución pues va de la vida del santo, el milagro y el cuento devoto. Y como ejemplos tenemos la secuencia de Saint Eulalie, la vida de San Leodegario, la pasión, el cantar de San Alejo. Todos estos cantares de santos que a lo que se dedicaban era a contar una historia sobre los santos, ¿no? O sea, este tipo de cantares, lo mismo que ocurre con el cantar de gesta, lo que va narrando es esta vida, esta evolución del héroe, llámese caballero o llámese santo. Y entonces estos cantares de santo que se cantaban generalmente en ceremonias litúrgicas y se escribían por lo general en verso. El cantar de gesta, por su parte, tenía una temática predominantemente bélica y se manifiesta generalmente en enfrentamientos entre cristianos y sarracenos. ¿Quiénes eran los sarracenos? Pues los moros. Recuerden que durante la Edad Media vienen todas estas cruzadas, estos eventos de los musulmanes que estaban invadiendo Europa, y entonces estos enfrentamientos en cuanto a que los cristianos defendían su fe, se defendían de los invasores moros, ¿no? Todo esto, estas gestas heroicas, estos combates, se cantaban y se platicaban dentro de esta temática de los cantares de gesta. En diferentes grados de intensidad, pero se defiende en todos los casos la fe cristiana, la integridad territorial y la legitimidad monárquica. Ajá. O sea, todo esto tenía que ver como con una serie de cantos y de historias que debían permanecer en el imaginario colectivo de todas las personas que los escuchaban. Entonces, la gente que escuchaba estos cantares de gesta, estaban en el entendido de que todos estos combates se hacían para defender la fe cristiana,
para que nadie permeara en esa integridad territorial, porque recuerden que todo esto vivían en fuertes, ¿no? En la Edad Media, estaba cada feudo estaba protegido por un señor feudal, protegía a la gente que vivía ahí y para ello contrataba caballeros para que defendieran y procuraran ese territorio. Y desde luego también defendían la legitimidad monárquica. Entonces, en el Cantar de Gesta, el héroe es caballero y es dotado para el ejercicio de la guerra, está ligado al Señor por un fuerte lazo de fidelidad. Es decir, como él recibe ese mandato de proteger su feudo, él debe de ser muy fiel al señor feudal. El héroe además tiene una rigurosa ética del honor, porque él está animado, él está motivado por una generosidad al servicio de valores colectivos. Es decir, de proteger a la colectividad, de que todo el pueblo, el feudo como tal, estuviera protegido. Y entonces por eso el caballero va en busca de estas aventuras, digamos, pero no solamente por la búsqueda de aventura per se, sino realmente por una manera de ser fiel a su señor feudal y a la colectividad a la que defiende, ¿no? Entonces, desde luego, en esta Edad Media, pues el hombre está al centro de todos los relatos y de todas las cuestiones que ocurren, y entonces el Cantar de Gesta es una muestra de ello, en donde se afirma un mundo primordialmente masculino. La mujer no va a encontrar un lugar fácilmente identificable dentro de las gestas heroicas, es decir, la mujer nunca va a ser la heroína dentro de estos temas, e incluso en algunos momentos sí es la causa de las desgracias, ¿no? Aparece como objeto de denigración, como algo no deseable. Entonces, bueno, esto es muy característico de la época, pero es resaltable para destacar que siempre es un mundo eminentemente masculino. La fuerza lleva a la virtud, pero el orgullo en exceso puede convertirse también en cólera ciega, desmesura y crueldad. Y entonces esto es la principal tentación del héroe épico. Es decir, el héroe es muy fuerte y esa fuerza lo lleva a ser heroico, a cumplir con su misión, a llevar a cabo todas sus travesías, las pruebas que se le presenten, él debe cumplir con ellas. Sin embargo, hay una línea muy fina en donde esta hombría, esta fuerza que tiene, pues se convierte de pronto en soberbia, ¿no? Entonces, de pronto a veces es muy fácil que caiga en esa tentación de matar al que ya está vencido, de derrotar, de excederse en su cobranza en cuanto a las venganzas, ¿no? En el Cantar de Gesta se produce una impresión de autenticidad histórica. Es decir, realmente no es que fueran historias verídicas, mucho era como leyendas que se iban heredando, que se iban transmitiendo por la tradición oral, pero se da esta impresión de autenticidad histórica en gran medida porque la narrativa pues se ordena de manera cronológica y respeta un principio de causalidad. ¿Qué es este principio de causalidad? Que bueno, como el héroe fue engañado, luego entonces cae en un error y ahora va a ser hecho prisionero, ¿no? Todo está hilvanado de tal manera que todo ocurre por la relación causa y efecto. Entonces, esto nos genera la impresión de que todo se va propiciando o se va dando de manera cronológica. Y esta cronología, en automático, pues la mente, la colectividad, lo recibe como algo que efectivamente hubiera ocurrido. Esta sensación de realmente sucedido también se debe a esta materia de los hechos que se tratan, ¿no? Es decir, había asambleas del Señor con sus vasallos, enfrentamientos, desafíos, movimientos de tropas, rutas seguidas, mensajes que eran transmitidos, descripción de armas, agonías, elementos con los que la gente estaba familiarizada. O sea, la gente estaba familiarizada con estas asambleas de los señores, con los vasallos, a que hubiera enfrentamientos. Y entonces, pues la gente tenía esta sensación de que eso que le estaban platicando en el Cantar de Gesta
realmente había sucedido. Ujú. Incluso se utilizaban personajes y lugares con sus nombres propios. Entonces, si te dicen, esto ocurrió en Querétaro y lo hizo fulano de tal, pues en automático eso te genera la sensación de que es verídico porque sabes que hay unas coordenadas territoriales, que hay un espacio geográfico en donde eso ocurrió y hay un nombre y un apellido a quien se le atribuye eso. Entonces, esto generaba esta sensación de realmente sucedido. Eh, en su relación con la historia, realmente los cantares no hacen historia. Lo que hacen los cantares de gesta es ficción. Ajá. Pero como un acontecimiento o personaje no subsiste demasiado tiempo en la memoria colectiva, pues se cuesta trabajo como conservar los contornos individuales. Entonces, hay elementos históricos muy selectos, muy mínimos, ¿no? O sea, hay la imaginación brinca se desborda a partir de mínimos elementos históricos. Ajá. Estos mínimos elementos históricos dan pie a que se genere un imaginario mucho más amplio. Un imaginario en donde pudo ser Juan el que lo hizo y Pedro le ayudó, pero al pasar de los años, Juan desaparece del relato y Pedro se queda con todas las glorias, ¿no? Es decir, a esto se refiere en esta idea de que cuesta trabajo retener los contornos individuales. Ajá. No se conserva tan fácilmente el personaje a lo largo de la historia, sino que de pronto pues se aparece como un poco confuso. Entonces la realidad se deforma de manera inconsciente, pero también hay una intención política en esta deformación, porque hay una ideología política, un pensamiento eclesiástico y una transformación de tipo poético, ¿no? Entonces, realmente el cantar de gesta tiene más que ver con la historia del momento en que se compone que con los hechos que pretende rememorar. ¿A qué me refiero con esto? Que si estamos hablando de que estaba como tratando de infiltrar de manera inconsciente un ideal político, un cierto pensamiento eclesiástico, esto se refiere a que si el señor feudal o el rey en ese momento tenía interés en que su familia, por ejemplo, permaneciera en el trono, inventaba una historia que de alguna manera, bueno, no inventaba, sino reforzaba o promovía una historia dentro de estos cantares de gesta que reforzaran la idea de que había un enemigo que existía en otra parte y que entonces la familia era la que tenía que seguir gobernando, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como este efecto como te convenzo de que algo que pasó en el pasado fue malo y yo soy el bueno, y entonces eso se va quedando como en esa memoria histórica de la población y con ello pues se refuerza precisamente el ideario político del momento en el que se transmite este mensaje. Ajá, y con estos hechos que pretende rememorar, no son tan importantes los hechos históricos en sí, sino la ventajas políticas que se podían obtener de rememorar esos hechos en el momento específico. Entonces, el cantar de gesta, como otros géneros medievales, no estaba destinado, ojo aquí, no estaba destinado para ser escrito. Realmente el cantar de gesta estaba planeado eh, para la oralidad, para ser leído en público. Ajá. Realmente, ni siquiera leído en realidad, ¿no? Realmente para lo que es para que conforme brota, se emite. Uh-huh. Entonces brota de la voz del juglar. El juglar era quien contaba estas historias y pues la voz tiene la capacidad de expresar la emoción y de suscitarla. Por eso hay un valor de seducción superior al de la escritura y da una garantía de veracidad. Porque entonces, en el momento en el que yo emito ciertas emociones con la voz, o de pronto vamos a imaginar al juglar llorando por la muerte de
mujer amada del guerrero, pues eso causaba un mayor impacto, se volvía mucho más seductor el, el mensaje que se estaba transmitiendo ahí. Y así era como estaba planeado. Por eso muchas veces sobre la marcha que iban hablando el juglar, pues lo que hacía es que si se le olvidaba algo, pues lo suplía rápidamente con algo semejante y eso pues ocasionaba una pequeña deformación en la historia original, pero al final de cuentas, para eso así era la dinámica, ¿no? O sea, la especificidad de este cantar de gesta es que estaba diseñado para la oralidad, para contarse de manera oral. Por lo tanto, en esta declamación del cantar de gesta intervienen ritmos arrebatados o más lentos, ¿no? O sea, cuando hay momento de tensión, pues empieza a acelerarse la música, cuando la cosa es más triste, pues viene ralentizada la música, hay estas modulaciones, los timbres de voz también varían según la intensidad del pasaje, y desde luego la presencia corporal, o sea, el hecho de que el juglar esté ahí plantado, sirve de soporte al cantar de gesta, ¿no? O sea, aquí no hay un libro, no hay una película, no hay un material, ahí no hay un registro material, sino que el soporte es el cuerpo mismo del juglar que lo cambia. Y entonces, que lo interpreta, vamos. Y sus gestos matizan o completan de algún modo el mensaje. Por eso añado aquí en esta lámina, pues estos emojis, ¿no? Porque era más o menos lo que hacía, que al texto le agregaba esta voz y esta palabra, incluso al grado de que podía no decir lo que estaba, la palabra que se estaba esperando, pero con el puro gesto de su cara o la pura expresión corporal era suficiente para transmitir esa emoción que se estaba esperando. Entonces, por lo tanto, este género del cantar de gesta es narrativo porque ciertamente narra una serie de acontecimientos, pero también compete al arte dramático. ¿Por qué? Porque el arte dramático tiene que ver con la actuación. Y entonces, esta actuación, estos gestos, este lenguaje corporal que utiliza el juglar, pues está ahí presente todo el tiempo. Y entonces es un género narrativo, pero también lo es dramático. Y desde luego también hay un elemento musical. Esta vihuela, esta especie como de guitarra, mandolina por ahí, se llama vihuela y era como el instrumento musical más común para llevar a cabo estos cantares de gesta. La música era muy sencilla y pues estas epopeyas eran realmente como una autobiografía colectiva. Contaban parte de esa memoria biográfica de todo el pueblo, de la colectividad, por eso se le llama una autobiografía colectiva. Entonces el juglar no es solo un intermediario, sino que el juglar es también partícipe de esta unión, o sea, el, el, el juglar cuenta la historia, pero se siente también parte de esa misma historia porque la comparte con sus paisanos, digamos, ¿no? Entonces, es un género, ya dijimos, narrativo, pero también lo es dramático. Y corresponde a una autobiografía colectiva, porque narra toda la historia, el pasado de los pueblos. Otros rasgos, perdón, que están relacionados con la oralidad en el cantar de gesta, es que el autor realmente queda eclipsado por el intérprete. O sea, el autor tiene, eh, no es importante, no es relevante, vamos. Ajá. O sea, no importa tanto quién escribió esa historia o quién, sino que a la gente a quien se le queda grabado, pues no existen los libros, no están al alcance, no lo pueden ver. Entonces, a quien ellos ven es al intérprete, al juglar. Y lo cual hace que pues quien lo haya escrito desaparece en el imaginario. El carácter de irrepetible, irreversible y la imposibilidad de enmendar un error también es otra característica del cantar de gesta. ¿Por qué? Porque
pues se cantaba una vez y si lo cantaste mal, pues ya ni modo. Esa gente ya se quedó con la historia como tú se las contaste. Porque ya no vas a ir a decir, no, perdón, me equivoqué, la que les conté la vez pasada ya no es, ahora es otra, porque pues en ese momento quizá ya hay otras personas. Y entonces, por eso se hacía como un teléfono descompuesto, en donde se iban contando las cosas de manera eh, distinta, ¿no? Entonces, dependiendo del público que hubiera, el juglar haría o no llamadas a su audiencia para llamar la atención. Ajá. Y entonces, ¿qué sucedía aquí? Que si de pronto se les estaba durmiendo el público, pues acortaba los episodios y ya para despertarlos, ¿no? Si los tenía muy, muy entretenidos, pues se podía dar el lujo de alargar un poquito más y meter más misterio. Entonces, todas esas son características que solamente la oralidad permite, ¿no? Si yo escribo una novela y la quiero leer, pues yo no voy a saber cuando la lean si están aburridos o si están entretenidos para ver si alargo o acorto eso. Sin embargo, en un relato oral sí es posible, sí es factible hacer estas variaciones. Por lo tanto, el cantar de gesta tiene una esencia móvil e inestable, porque entonces hoy estaban más despiertos y se las conté más vivaracho, a la próxima están más aburridos, pues mejor se las tuve que contar más rápido para que no se aburrieran, en fin. En cada emisión, por lo tanto, sus contornos son difusos. Ajá. Algunas veces empieza y dura 20 minutos, otros días durará una hora. Eso varía y es una característica de la oralidad. Desde luego, en cada emisión el intérprete dispone de esta licencia para ampliar o para innovar. Si le parece que en ese momento se le vino una idea buenísima, tiene la libertad de incluirla también ahí. Y desde luego aquí, la poesía, el elemento poético del cantar de gesta, cubre una función mucho más lúdica que estética. ¿A qué me refiero con esto? A que no era tanto como esta emisión de un efecto estético, sino que realmente lo que se buscaba era pues que fuera como chistosa, como juguetona, que se volviera como lo lúdico, como saben, se refiere a lo que tiene que ver con el juego. Y entonces la intención era que realmente esto fuera como una tonadita pegajosa, vamos, ajá. No era tanto que fuera un efecto sublime de lo poético, sino que más bien se volviera algo pegajoso, que la gente pues lo repitiera y se sintiera como cómodo en esto. Uh-huh. Entonces, el juglar repite ciertas partes para informar a los distraídos o incorporar a la audición. Uh-huh. Es decir, había cosas que si no lo escuchaban, él volvía a repetir. Ajá. Cosas que si no lo escuchaban, él volvía a repetir. Tal como lo hice ahorita, hice esta tirada paralela que afecté a dos estrofas, en donde hice la misma expresión, pero la dije digamos que de principio a fin y de fin a principio, ¿no? Entonces, había cosas que tenía que repetir algunas cosas. Uh-huh. Y entonces, esta idea era una manera en que hacían los juglares para memorizar pues los versos, ¿no? A esto se le conoce como lesé. Son estas tiradas paralelas o similares, ajá, en donde se repetía el último verso de una estrofa al principio de la siguiente, introduciendo una ligera variación para crear una asonancia. Uh-huh. Y o se decía la misma idea de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, como ahorita les dije, ¿no? O sea, la misma idea se decía la misma idea. Y esta es como son como paralelas las tiradas, hacían que la gente se familiarizara, casi se aprendiera de memoria esto, y desde luego pues era una técnica, un método de mnemotecnia para los juglares, ¿no? Para que esto les resultara más fácil de retenerlo. Y entonces, esto hace que esta dinámica se funda en la reiteración, ¿no? O sea, esta dinámica del lesé se privilegia el lirismo,
pero sobre todo se basa en esta reiteración y con ello se retarda el relato. Ajá. Es decir, imagínense que cada idea que yo les doy, se las repito ahora al revés. Ahora al revés, les repito cada idea. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo es como si lo dijeras dos veces. Y esto tiene que ver con un laissé. Las técnicas de escritura, como les comentaba, son ajenas al cantar de gesta. Son copias escritas, las que se han salvado de la caducidad natural del género, o sea, existen algunas copias escritas que se han salvado, pero realmente no corresponden a la naturaleza del cantar de gesta, porque como ya lo explicamos, su naturaleza, su característica principal es la oralidad. Ajá. Y entonces, algunas primeras copias, algunos apuntes que sirvieron para los juglares se han logrado recuperar. Por ejemplo, hay un manuscrito de Oxford de la chanson de Roland, ¿no? De este cantar de Roldán, como se conoce en español, que han estado como retocadas y pues este cantar es el más viejo de los que se conservan, en donde curiosamente esta obra inaugural, porque es como la primera, la más antigua, es también la obra cumbre, ¿no? Es la más famosa. Normalmente surge una obra de un tipo especial o de un género en especial y vienen otras que son, esta es la pionera, la inaugural, pero vienen otras que se vuelven pues las más célebres, las más famosas. En este caso no, en este caso el cantar de Roldán o la chanson de Roland tiene esta característica de ser la obra inaugural al mismo tiempo que la obra cumbre. Y este es básicamente lo que tiene que ver con el cantar de gesta. Espero que haya quedado claro y cualquier cosa háganmela saber, por favor. Gracias.